Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a otra edición más de su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales en Facebook. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora a seguir conversando, a seguir instruyéndonos por el Espíritu Santo en el conocimiento de su palabra para este tiempo. Para nosotros que somos su iglesia bajo este año, en la misión que Dios ha encomendado para nosotros, que es nuestro deber y es nuestra responsabilidad ponerla en ejecución para gloria del único y verdadero Dios. Así que acompáñenos durante este tiempo en compañía de sus pastores Carmen de Cañate y Benito Cañate. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos nuevamente otro lunes aquí sentados a los pies del Maestro. Un programa que bendice muchas vidas. Queremos agradecer en esta hora a todos los que se conectan, a todos los que reproducen a través de las redes sociales y a través de nuestros canales de YouTube. Pastora Carmen de Cañate y Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Allí usted puede reproducir nuevamente los programas y poder afianzar aquellas enseñanzas que le hemos dado a través de muchos años, porque a los pies del Maestro no es un programa nuevo, es un programa que desde hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, nosotros hemos venido llevando adelante, dirigiendo para la gloria y la honra del Señor. Queremos felicitar a todas las mujeres. Amén. En el mes internacional de la mujer. Amén, así es. La mujer tiene el valor que Dios le ha dado, la posición que Dios le ha dado. Dice bien claramente la doctrina que el hombre tiene tiene poder por posición, la mujer tiene poder por influencia. ¿Qué quiere decir eso? Ella con su manera de ser, con esa gracia de parte del Señor, pues obviamente puede llevar adelante, o puede influir, puede dirigir, puede administrar, puede impactar muchas vidas, y no solamente la de su casa, sino también la de todo su entorno en el ministerio, servirle al Señor como bien nuestro Señor Jesucristo nos los ha enseñado. Así que todas esas mujeres entendidas en los tiempos, aleluya, queremos felicitarla, sobre todas nuestras damas entendidas en los tiempos del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, unas mujeres esforzadas, valientes, que mes tras mes tenemos nuestro servicio de damas, en donde nos reunimos en nuestro templo a compartir la palabra del Señor. El mes pasado fue un tiempo poderoso en donde se asistieron nuevas damas a compartir junto a nosotros este tiempo. Y este sábado tendremos también nuestro servicio de damas entendidas en los tiempos para celebrar el mes internacional de la mujer y darle el valor a la posición y mostrarle y enseñarle esas cualidades que la palabra dice de cada uno de nosotros. Incluso, Benito, ustedes como maestros en la escuela bíblica dominical tienen una clase en este mes exclusivamente para hablar de la mujer y el ministerio, la mujer y el pastorado. El llamado ministerial. El llamado, claro que sí. Y es lo que nosotros queremos resaltar, porque no exaltamos el feminismo, le damos la posición a la mujer como vaso frágil, le damos la posición a la mujer como hija de Dios, como esposa, como madre y como sierva. Esos son los fundamentos que nosotros tenemos que tener bien claro, que están establecidos en la palabra del Señor, para que la mujer pueda cumplir el propósito para el cual Dios la ha llamado. Y es así, dentro de ese marco, dentro de ese propósito, es importante destacar, conforme a lo que la palabra nos establece, cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es buena, que es agradable y perfecta, y sabemos perfectamente que Dios no hace acepción de personas. Amén, así es. Y bajo ese marco de la visión divina, es como nosotros en el Ministerio de Jesucristo, Imperio de Vida, vemos a la mujer y el llamado ministerial de la mujer, aún el llamado pastoral, el llamado en los distintos ministerios y en las distintas áreas en donde se requiere el servicio y la atención por parte de la iglesia.
Y esto es fundamental porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios, solamente haciendo una breve recopilación de lo que los propios evangelios nos señalan. Cuando nosotros leemos cada una de los milagros de nuestro Señor Jesucristo o de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente muchas de las parábolas utilizadas tienen como personaje central a una mujer. Mucha de la relación evangelística que nuestro Señor Jesucristo llevó adelante está relacionado con la mujer. Y eso es fundamental, que nosotros tenemos que sacar y destacar dentro de la palabra del Señor. No solamente aquella parte en donde se señala que las mujeres le servían, sino también aquella parte en donde Él habla de la moneda perdida, de cuando a la mujer se le pierde una moneda perdida y barre y busca y luego llama a sus amigas. Lo vemos en el caso del diálogo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Lo vemos en el caso del primer milagro en la relación con su madre y ese primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en el caso de la resurrección, cuando fueron las mujeres las primeras que vieron al Cristo resucitado, conforme lo que nos dice el Evangelio de Juan, cuando le dijo, no te acerques porque todavía no he subido al Padre. Entonces, ahí se lo dice a María. Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo destacó a una de las personas dentro de la estructura social judía, que estaba bastante discriminada. Eran discriminados los enfermos por ser enfermos, era discriminada la mujer por ser mujer, y era también discriminados también los samaritanos por ser samaritanos, etcétera, etcétera, y diversas categorías. Pero Él vino a reconciliar todas las cosas, y dentro de eso a poner cada cosa en la justa valoración y en el justo lugar que Dios le dio desde el principio. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar, y no podemos permitir que elementos de carácter cultural se impongan sobre la palabra del Señor. Que elementos de carácter cultural anulen la visión de lo que nosotros estamos leyendo, de lo que está frente a nuestros ojos, y que nos llevan entonces a posiciones extremistas, como el machismo, o posiciones todavía o extremistas en el otro lugar, como es el caso del feminismo. Entonces no, hay un establecimiento ordenado, justo y correcto en la palabra del Señor, de los roles que tanto el hombre como la mujer, no solamente en el marco de la familia, en el marco del matrimonio, sino también en el marco del servicio ministerial, van a desempeñar. Y en ese marco del servicio ministerial, los dones del Espíritu Santo no se derraman exclusivamente sobre hombres, se derraman sobre hombres y mujeres. Son investidos de poder hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que ambos puedan servir a la obra del ministerio, para que ambos puedan entregarse. Entonces eso es fundamental. Este programa no lo vamos a dedicar en esta ocasión a este tema, sino que vamos a darle continuidad a los temas que abordásemos la semana pasada y que nos han quedado muy claros a todos nosotros. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo independiente? Y que los factores, las señales de los tiempos nos indican que es el tiempo propicio, que los campos están blancos, que la mies es mucha y tenemos que ser enviados precisamente a esa cosecha, a hacer nosotros la obra de llevar la palabra del Señor, la buena noticia del reino de los cielos, y llamar al arrepentimiento a las personas como nosotros fuimos llamados al arrepentimiento y volvernos y convertirnos a Él. Cielo. Interesante, en el programa anterior hablamos, Benito, sobre Jesús. Hablamos acerca de el inicio de su ministerio. Amén. Y cómo Él dijo arrepentidos y convertidos, creed en el Evangelio, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Habíamos hablado que Jesús, cuando estuvo entre nosotros, tuvo la asignación de parte del Padre a establecer el reino de Dios en medio de nosotros. Entonces, hablábamos de la misión que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo tenemos, y es ir y llevar la palabra del Señor. Lo dejamos bien puntualizado, lo dejamos bien claro, y hablábamos acerca de que vamos a seguir siguiendo las pisadas del Maestro, y mucho de ello tiene que ver, Benito, no solamente con la asignación de Jesús, sino con aquella asignación que nosotros también tenemos, porque no solamente tenemos la misión de hacer discípulos. Jesús vino con
por decirlo así, con muchas misiones. Amén. A la vez, ¿no? Aleluya. Lo primero que vino a traer es salvación. Así. Salvación y vida eterna. Pero también vino a reconciliarnos con el Padre. Así es. Y cuando Él nos reconcilia con el Padre, nos muestra a nosotros la importancia de que nosotros también comprendamos que tenemos asignaciones en este mundo, en este periodo transitorio de la vida que llevamos hacia adelante. Y una de las cosas que yo siempre he querido enmarcar, Benito, es lo que Jesús dijo: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Eso está en Lucas 22. Y enmarcaba el punto de que el Cristo resucitado, cuando vemos Hechos de los Apóstoles, dice que caminó entre nosotros 40 días enseñándonos mandamientos por el Espíritu. Y cuando nosotros vemos esa serie de mandamientos, es la asignación de la manifestación del reino de Dios entre nosotros. Pero Jesús dejó bien claro sus doctrinas. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es fundamental y que está siendo, por decirlo así, se está perdiendo entre nosotros. Amén. Que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque la doctrina de Cristo fue establecida muy bien. Él dijo, cuando los fariseos y los escribas y los que le seguían estaban preguntándole cuál es el gran mandamiento, Jesús para tentarle, obviamente, para hacerlo caer, Jesús le dice: mira, ¿qué dice la ley y los profetas? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto cumples, ¿qué cosa? La ley y los profetas. ¿Cumples qué cosa? El Antiguo Testamento y todo lo que está establecido. Amén. Que yo vine a establecer, que yo vine a cumplir. Entonces es fundamental comprender que la doctrina de Cristo está bien marcada, que es amar a Dios, amar a nuestro prójimo, pero no a la manera que a nosotros nos parece, no es a la manera de mi compañerito Pío Pío, a los que a mí me caen bien, en donde yo pueda tomar ventaja, donde me conviene, en donde yo pueda recibir algún beneficio. Ese no es el reino de Dios entre nosotros, ese no es la doctrina de Cristo. No que tú yo siempre hablo de esto, no que porque tú eres abogado, tú eres mi amiguito, porque algún día yo tendré una necesidad legal y tú me vas a resolver. Ese no es la doctrina del amor que Cristo nos enseñó. Amén. Cristo nos dejó bien claro en el Evangelio cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Entonces la doctrina del amor de Cristo es el amor que tú predicabas el domingo. Amén. El amor ágape. Correcto. Y ser agapao. Así es. Entonces cuando nosotros vemos la vida de Cristo, dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Entonces es contrario a la mente humana. No vine a condenar, yo vine a salvar. A salvar. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. Entonces esas son las enseñanzas de Jesús. Nosotros vamos a ver aquí las parábolas de Jesús, porque las parábolas de Jesús nos muestran a nosotros esa ventana. Esas son las ventanas a su corazón y su estilo de enseñanza. Amén. Y eso es lo que vamos a mostrar aquí en esta, porque es increíble que nuestro Señor Jesucristo haya decidido, Benito, enseñarnos esas lecciones importantes sobre la vida cristiana de una manera excesivamente sencilla, porque ahora nosotros tenemos comezón de oír filosofía, fábulas, cuentos, esto y lo otro, pero cuando vemos las enseñanzas del maestro, son enseñanzas sencillas, tomadas del diario vivir. Cuando nosotros vemos el gran decálogo de Cristo, por decirlo así,
El gran decálogo de Cristo no es otra cosa que el Sermón del Monte. Del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo vemos lo que Jesús nos enseña sobre el estilo de vida que debe tener el cristiano. Lo que representa la ley, el decálogo, los mandamientos para el Antiguo Testamento, es lo que nos narra Jesús, la vivencia. Bueno, ya te lo enseño de una manera más, ¿cómo podríamos decirlo? Mística o misteriosa. Amén. Pero acá te lo enseño en la práctica, cómo es la práctica. Okay. Porque cuando uno lee los mandamientos, uno puede entenderlos, sí, pero no a la profundidad como cuando lo estudias, comprender que los 4 primeros mandamientos me enseñan lo que es el amor a Dios. Y cuando tú amas a Dios, y yo siempre enseño todas estas cosas, cuando tú amas a Dios, los 6 que siguen son sencillos para ti porque el amor a Dios te lleva a amar a tu prójimo y no hacerle daño a nadie, amar incondicionalmente. Te enseña que lo que produce la doctrina del amor, lo que produce la doctrina del amor a Dios, se ve manifestada en mi trato con mi prójimo, se ve manifestada en cómo yo me conduzco y me comporto con mi prójimo. Y es lo que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte. Bienaventurados los humildes de espíritu. Amén. Porque bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ustedes ven de una manera tan sencilla, sin tanta palabrerío, sin tanta rambosa calabazuca, sin tanto folclore. Jesús nos establece el reino, porque el reino no es otra cosa que la manifestación de lo que Dios es a través de nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo, está entre nosotros. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a manifestar ese reino a través de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es, queridos hermanos. Y es a través de esa doctrina, conforme a lo que los propios evangelios nos establecen, que vamos a ir dándonos cuenta, porque esa imagen de Cristo que tiene que ser formada en nosotros, y esa imagen de Cristo que nosotros debemos dar a conocer a otros, tenemos que conocerla, en qué consiste, cuáles son esas cualidades, esas características, cuál debe ser mi manera de pensar y mi manera de sentir en relación a distintas situaciones. Y es como lo establece la propia palabra del Señor. A partir de esa cotidianidad, a través de esa trivialidad de la vida diaria, nos enseña que la relación del hombre con el hombre es una relación que si uno no lo expresa de manera real y palpable, uno puede llegar a caer en interpretaciones del decálogo del Antiguo Testamento que al final en la práctica son la negación de la doctrina del Señor. Entonces el Señor era necesario, por eso hay mucho énfasis que habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Inmediatamente Cristo Jesús hace una corrección a la mente humana en el sentido de entendamos correctamente cómo son las cosas, entendamos correctamente en qué consisten las cosas, el porqué de las cosas, cómo se debe expresar en nuestras relaciones. Fue lo que ocurrió cuando aquel escriba llega donde nuestro Señor Jesucristo y a partir de ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, con toda tu mente. con toda tu mente, y después de que conocen doctrinalmente y lo expresan doctrinalmente, y hermanos, y es seguro, a todos los que estamos aquí, ustedes los que nos siguen a través de las redes sociales, nos ha ocurrido. Nos preguntan cuál es el más mandamiento y lo repetimos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo, y a mi prójimo como a mí mismo, inmediato, y lo sabemos repetir. Pero entonces nos quedamos muchas veces como el escriba. Y cuando Cristo le pregunta, y bueno, ¿y quién es tu prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Cristo tiene que entrar. Compañerito Pío Pío. Entonces Cristo tiene que entrar a una parábola del buen samaritano. Y a través de la parábola del buen samaritano enseñarle quién realmente es el prójimo. Exacto. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que yo conozco doctrinalmente y puedo repetir lo que dice la palabra del Señor, pero en la práctica no sé qué es. No sé cómo vivirla, no sé cómo aplicarla. Entonces Cristo vino a enseñarlo, en la práctica es así.
esto que acá has dicho es correcto, pero en la práctica es así. Si vives en contra de lo que te acabo de enseñar, entonces no estás cumpliendo el mandamiento. Si odias, no estás cumpliendo el mandamiento. Si haces acepción de persona, no estás cumpliendo el mandamiento. Si no amas en todas las circunstancias, no estás cumpliendo el mandamiento. Si estableces algún tipo de sentimiento, si robas, no estás cumpliendo el mandamiento. Si hablas mal de tu hermano, no estás cumpliendo el mandamiento. Sin embargo, lo puedo repetir y lo puedo declarar y lo puedo recitar, pero en la práctica no lo estoy viviendo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, el hombre necesita conocer en su diario vivir cómo se expresan las verdades de la palabra. Amén. Entonces, una palabra tiene que poder hacerse práctica. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de comprender un versículo de la Biblia en mi vida. No comprenderlo doctrinalmente para dar una conferencia o para dar una enseñanza. No, yo tengo que comprenderlo. O para recitarlo. Tengo que comprenderlo en mi vida. Cómo lo vivo yo. Cómo lo aplico yo. Porque la palabra es viva y eficaz, dice la palabra de sí misma. Así que si la palabra es viva y eficaz, la palabra tiene que transformarme y yo tengo que andar de acuerdo a la palabra. Y la palabra del Señor, nuestro Señor, siempre a lo largo de toda la Escritura, ese ha sido el propósito, enseñarle al hombre cómo vivir de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a sus preceptos. De hecho, cuando habla y llega ese diálogo con Josué, le dice claramente Josué, yo quiero que medites en esta palabra de día y de noche. Que la guardes, Josué. Porque si tú haces esto, tú serás prosperado en todos tus caminos y todo te va a salir bien. Entonces le está diciendo a Josué, Josué, no es solamente que la sepas, no es solamente que me la repitas, es que tú la vivas, Josué, que tú la apliques en tu vida y todo lo que tú hagas te va a salir bien. De hecho, cuando en el capítulo 25 cuando vamos al capítulo 36, versículo 25 en adelante del libro de Ezequiel, la palabra nos dice muy claramente que Dios lavaría nuestros corazones y al lavar nuestros corazones quitaría nuestro viejo espíritu y nos pondría un nuevo espíritu, cambiaría nuestro corazón de piedra en un corazón de carne para poner de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer su palabra y ponerla por obra. Entonces nos damos cuenta que cuando Carmen nos señala que el Espíritu Santo viene a que en nosotros nos permite a nosotros manifestar en nuestra vida el reino de los cielos, es porque nos permite a nosotros y nos guía que nosotros podamos vivir la palabra del Señor y andar en la palabra del Señor y dar testimonio de la palabra del Señor, porque esa palabra sea eso viva en mí y ahora describe mi conducta y mi manera de ser. Entonces eso es fundamental y eso es lo que nosotros vamos a conversar durante estos programas que van a ser importantísimos. No se los pierdas porque vamos a ver frente a distintas circunstancias cómo opera y cómo debo vivir, cómo debo observarlo, cómo debo pensar, cómo debo meditar y analizar las cosas y cómo debo ponerlas en práctica. Porque, Benito, hablábamos en el programa anterior que Jesús vino a mostrarnos el camino, cómo llegar al Padre, ¿verdad? Él vino a trazar esa ruta, ese mapa, por decirlo así, que nos permite llegar al cielo a través de Él. Y una de las cosas que se está olvidando en este tiempo es la doctrina del amor. Amén. Del amor a Dios y del amor al prójimo. Y es importante cuando hablamos del amor a Dios, porque el amor a Dios y el amor al prójimo no debemos tomarlo emocionalmente ni sentimentalmente. Amén. Yo insisto allí, ¿por qué, Benito? Porque cuando nosotros amamos a Dios, tú lo acabas de decir, ¿cómo lo demostramos? A través de la obediencia, a través de el obedecer sus mandamientos, porque sus mandamientos nos enseñan a amar a otros. Amén, obedeciendo su palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque no le está diciendo solo por nuestro beneficio o por nuestra salvación, lo está diciendo para mostrar el reino, para mostrar la manifestación de que Él está morando en mí. Mira,
Una de las cosas que Pablo dijo en Romanos 5:5 es que el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Amén, nosotros no podemos amar a Dios si no, Dios no trata con nosotros. Así es. Porque no, como humanos no tenemos la capacidad de amar a Dios como Dios quiere que le amemos. La única manera de amar a Dios es a través del Espíritu y la palabra, que es la combinación perfecta que nos lleva a esa nueva vida, a ese nuevo comienzo, y nos lleva a nosotros a poder vivir esa experiencia de ese amor incondicional. Ese amor que va más allá de pensar en uno mismo y en lo nuestro, y nos lleva a pensar en el prójimo. Porque cuando nosotros analizamos la Escritura, después que Jesús inicia su ministerio, el Espíritu Santo lo reviste de poder, ¿verdad? Lo llena de poder, y lo primero que él hace es sentarse a enseñar. Así es. A enseñar el sermón del monte, y en medio de eso dice, tú tienes que ser sal de la tierra, tú tienes que ser sal del mundo, tú tienes que dejar la ira a un lado, tú tienes que dejar el adulterio. Ahí está, cuidado con lo que juras. Pero aquí viene la parte que toca a cada uno de nosotros en medio de eso. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo que no es así. Amén. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y mira lo que dice el Señor. Eso no es así. Tú oíste que eso es la ley humana. Amén. O la ley del hombre. Pero yo vengo a decirte cómo es la ley de Dios. Amén. Cómo es el camino. Amad a vuestro enemigo. Bendecid a los que os maldice. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que hacer eso? Para ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y muchas veces lo dejamos ahí, Benito. Pero yo quiero seguir leyendo la Biblia. Amén. Mira lo que dice. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, a tus compañeritos de parking o pío pío, en el idioma de la pastora, ¿verdad? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Por qué establece Jesús claramente la doctrina del amor? Porque en los últimos días, en los últimos tiempos, en los tiempos de guerra, en los tiempos de finales, el amor de muchos se enfriará. Amén. La fe se apagará. ¿Y quiénes son aquellos que deben de alumbrar, de ser esa sal, esa luz? Aquellos que, a pesar de lo que nos hagan, mostremos el amor de Dios en nuestros corazones. No amando condicionalmente o por conveniencia. Amando a tu enemigo. Amando a quien te aborrece. Amando al que habla de ti. Amando al que no te ama. Porque allí es donde verdaderamente mostraremos que somos hijos de Dios. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil porque somos emocionales, porque somos anímicos, porque tenemos sentimientos, porque nos duele. Pero por encima de eso tenemos la convicción, la enseñanza de Jesús, que a Él lo ultrajaron, a Él lo abofetearon, a Él lo escupieron, a Él lo vituperaron. Él nos mostró que a pesar de todo oraba. Amén. Cuando lo maldecían, bendecía. Conocía los pensamientos de las personas que estaban a su alrededor, que trataban de hacerlo caer, que hablaban, aún su propia familia no estaba de acuerdo con él en su momento. Pero eso no impedía que él cumpliera la misión. Eso no impedía que él estableciera el reino. Por eso, como otras veces tú has predicado, por el gozo puesto delante de él, por amor a nosotros, sufrió la cruz. Y muchas veces nosotros, sí, y muchas veces nosotros
en este tiempo y en muchos tiempos no comprendemos que ese no es doctrina de hombre, que eso no es sentimentalismo. Exactamente. Esa es la doctrina de Jesús, parte. No es no solamente la salvación y la vida eterna, no es solamente la reconciliación y mostrarnos al Padre. No, Él vino a darnos la doctrina del amor. Amén. Por eso Pablo decía que en la ley, en el amor se cumple la ley, Así es. se recoge toda la palabra, porque es la esencia de Dios, la esencia del reino, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la esencia del hombre sin Cristo es maldad. Correcto. Es pecado, es egoísmo, es orgullo, es altivez, todo lo que viene de la carne, todo lo que viene de mi interior, de mi naturaleza pecaminosa. Por más que yo diga, le estoy mostrando el amor, tal vez se lo muestro de vez en cuando a alguien por allí, a un enfermo o a un desvalido o a un pobre, se lo muestro de vez en cuando, pero siempre voy a tender a hacerlo condicionalmente. Así es. Pero cuando hablamos del amor de Dios derramado en nuestro corazón, nosotros no miramos la condición de la persona que tenemos al frente. Nosotros simplemente queremos agradar a Dios, nosotros simplemente queremos obedecer a Dios, guardar sus mandamientos y mostrar el reino. Amén. Sabiendo que yo tengo una asignación, ser como Jesús. Porque ¿a quién viene a buscar Jesús cuando nos está preparando morada? Sí, qué lindo. Ay, yo tengo una morada en el cielo que es morada, es de color morado. No, dice que cuando Él venga, ¿a quiénes va a tomar? A los que me tomaré a mí mismo, aquellas personas que oran por los que ultrajan, que bendice a los que maldicen, que ama a su enemigo, aquella persona que cuando lo maldigan bendice, aquella persona que sirve, no vino a ser servido, aquella persona que parece que le están haciendo de todo y la persona está mostrando la diferencia por encima de él, pareciera que fuera una persona tonta. Oye, le están haciendo y le están haciendo y le están hablando y sigue como si nada, porque no está poniendo su mirada en el sistema de este mundo y en el juegavivo de este mundo. Estás poniendo su mirada a seguir las pisadas del maestro. Amén, así mismo es. Y ese es uno de los aspectos más importantes, más hermosos de toda la palabra y de toda la escritura y de todo el nuevo nacimiento que todos experimentamos. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos conduce al transformándose en morada del Espíritu Santo, a actuar como Cristo actuó, es decir, a ser nosotros la imagen de Cristo formada en nosotros por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es particularmente cierto porque el amor, nos vamos a dar cuenta que la perfección del amor en nosotros echa fuera todo temor conforme a lo que nos dice la palabra. Pero ese amor en nosotros tiene una particularidad. Se distingue de lo que podemos conocer el convencionalismo social. Cuando explicamos esta palabra, que es el convencionalismo social, es que yo voy a hacer las cosas que son agradables delante de los hombres y que los hombres tienden a aplaudir. Voy a expresar públicamente bondad, afecto y misericordia porque eso me ayuda en mejorar mi imagen y me ayuda en mi progreso social y me ayuda en la percepción de las cosas. Y por eso tenemos que hacer una gran diferenciación del amor de Dios perfeccionado en nosotros con lo que es el convencionalismo social. Porque el convencionalismo social lo conocen y lo manejan muy bien los políticos. Lo maneja muy bien cualquiera que aspira a un liderazgo que tiene incidencia desde el punto de vista social o desde el punto de vista externo. Pero, indudablemente, nuestro amor, el amor de Dios, no es de esa naturaleza. El amor de Dios es profundo. Obra en nosotros transformando todo nuestro ser de adentro hacia afuera. Al transformar todo nuestro ser, se encarga de eliminar y desarraigar de nuestro corazón todo lo que es la maldad. Es decir, pensamos y hablamos y actuamos bajo la ley del amor
y no lo hacemos bajo la iniquidad y la maldad que pueda existir en nuestros corazones. Ahí es donde se da un cambio fundamental, porque esto no tiene que, porque lo hacemos para Dios y lo hacemos porque hemos nacido de nuevo. Nosotros amamos no para que Dios nos ame. Nosotros amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Y al amarnos Él primero nos transformó para que nosotros le podamos agradar en todo, independientemente de que lo vean las personas o no lo vean las personas. Nosotros estamos llamados a manifestar el amor de Dios en toda circunstancia. ¿Y por qué lo señalamos? Porque nosotros, los seres humanos, somos de esta naturaleza. Nosotros los seres humanos, cuando tenemos un niño y lo llevamos hoy, primer día de clase a la escuela, nosotros lo llevamos, pero cuando vemos que ya se han reunido muchos niños, entonces nosotros lo agarramos, nosotros lo acariciamos, nosotros lo besamos, hasta lo peinamos, etcétera, etcétera, y le ponemos por perfume y cargamos la bolsa del niño para que todo el mundo vea, ay, cuánto quiere ese padre, o cuánto ama esa madre a ese niño. Sin embargo, para cuando nadie nos ve, entonces lo maldecimos con nuestras palabras. Lo ofendemos, lo degradamos y hasta lo golpeamos y lo agredimos y lo laceramos. Pero socialmente parecemos los mejores padres y parecemos las mejores madres. Pero en lo íntimo, en realidad, le causamos daño a él y un daño que no tiene ningún tipo de justificación. Entonces ahí nos damos cuenta que vivimos bajo un convencionalismo social y no bajo el amor de Dios. Entonces el amor de Dios nos lleva a actuar en ese amor. Véanlos los hombres o no nos vean los hombres. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios que nos está viendo y un Dios que murió, que se hizo hombre y murió por nosotros para que nosotros de muerte pasásemos a vida. Por eso las cartas del apóstol Juan dice muy claramente que en qué conocemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Entonces, esa es la única expresión de que nosotros realmente ya no estamos muertos, en que amamos. Y ese amor es un amor que se ve en todos los ámbitos de nuestra vida, fundamentalmente en aquellos ámbitos que nosotros consideramos más íntimos, más privados, si se quiere, más secretos. Ahí se ve manifestado el amor. Se ve manifestado el amor en nuestros juicios y en nuestros criterios al momento de tomar una decisión, al momento de, en relación a otras personas, tomar la decisión más correcta, movida por el amor, porque nos lleva a nosotros a ser testimonios de Dios, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando el amor de Dios no está perfeccionado en nosotros y hay una situación en donde tenemos que tomar una decisión e involucra a varias personas, nosotros siempre nos vamos a parcializar hacia aquella persona afectada a nosotros, cercana a nosotros. No importa que sea el culpable y el responsable de la situación, siempre lo vamos a favorecer porque es muy cercano a nosotros. Entonces eso es convencionalismo social, no está presente el amor de Dios en nosotros, porque cuando el amor de Dios está presente en nosotros, nos lleva a la verdad, nos lleva a la justicia, nos lleva a hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Amén. Aunque los hombres no lo comprendan, porque también ellos debe perfeccionarse el amor de Dios, como en nosotros está siendo perfeccionado. Es interesante lo que acabas de señalar, Benito, porque cuando seguimos en el punto del sermón del monte, amén. Y las enseñanzas doctrinales que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de la parábola, a través de metáforas, símil, o sea, cuando vamos a estudiar la sencillez del mensaje de Jesús para poder aplicarlo a nuestra vida, debemos comprender la importancia de la profundidad del amor. Amén. El amor a Dios. El amor a Dios, y que cuando amamos lo reflejamos a través de nuestra conducta hacia nuestro prójimo. Por eso Lucas 6 dice que como quieres que los hombres te traten, así tú tratas a los hombres. Porque lo que tú quieres que otros hagan por ti, tú lo haces por la otra persona. En eso también se aplica la comprensión de lo que es el sermón del monte, porque cuando Dios nos habla allí al final
va apretando, ¿no? Jesús, mira, Jesús te habla bien el ayuno, la oración, la lámpara del cuerpo, el no juzgar a los demás, la oración, y ahí viene y va aterrizando como el avión, ¿no? Y Amén. dice, bueno, al final de todo hay dos puertas, Así es. una ancha y una estrecha. Amén. Una ancha que te lleva al placer de la vida, a las pasiones y a los deseos que tiene tu naturaleza humana. Otra es angosta, es difícil, como lo señala, porque la puerta del tabernáculo era angosta. Amén. El sacerdote tenía que inclinarse para pasar la puerta en señal de humillación delante de Dios, en señal de... Todo tiene su significado. Así Y es. Jesús le está enseñando que hay puertas que son muy amplias, pero la puerta para llegar a la presencia del Señor, esa puerta que me lleva al camino de la vida, es una puerta estrecha y todos no pasan por allí, porque si la carne domina, yo voy a querer la ancha, en donde los placeres de esta vida, que son sutiles, van a querer hacer ver que yo estoy, que todo está bien, porque estoy próspero, porque estoy bendecido, prosperado y en victoria, pero puede que esté en la puerta ancha y no me he percatado. Pero la puerta angosta, dice Jesús allí, este camino es el que me lleva a la vida. Amén. Y pocos son los que la hallan. Así es. Y va aterrizando más duro, Benito, y empieza a decir, ¿sabes qué? Al final de todo, tú puedes decir que amas a Dios. Tú puedes decir, voy a mostrar todo el amor al prójimo. Pero por su fruto se conoce el árbol. Se conoce el árbol. Amén, así es. Porque no puede el árbol bueno dar frutos malos. Ni el árbol malo, por más que puje, puede dar frutos buenos. Así es. Porque al final, como yo siempre le digo a mis estudiantes, se nos sale el cobre. Amén. Por más que tengamos apariencia de piedad, si en nuestro corazón no hay el amor a Dios, menos lo voy a poder reflejar al prójimo, porque en algún momento se me va a salir quién soy realmente. Y eso es lo que Jesús dijo allí al final. Yo voy a decir, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros. Mira, va aterrizando el sermón del monte en el capítulo 7. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, no te conocí, no intimé contigo, realmente no tuve una relación contigo, realmente mi amor no estuvo en tu corazón, porque no lo manifestaste al prójimo, lo hiciste por una conveniencia, lo hiciste por ser visto, lo hiciste porque irrevocables son los dones, eso fluyó, pero el don no demuestra que realmente, y ahí es donde viene Jesús, y Pablo lo expresa de otra manera, dice, el fruto del Espíritu, realmente, ¿cuál es? El amor. Amén. Y del amor se manifiesta el resto, porque lo evidente es lo que hay en el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, lo que comes va a la letrina, dice Jesús, pero lo que eres sale por la boca. Amén. Mateo capítulo 15. Entonces, mira cuán hermosa y sencilla es la enseñanza. Dura, al final él sella la palabra y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú hablabas de Ezequiel. Ezequiel es claro cuando habla del nuevo nacimiento. Así es. Aquella persona que recibe un espíritu nuevo y un corazón nuevo, y luego el Espíritu Santo entra a morar en la persona y la persona puede obedecer a Dios. Amén. Y de sus mandamientos. Si tú hablas de esa oportunidad que nos da Dios de poder ser diferente. Pablo lo dice de otra manera. Pablo lo dice, no te conformes al sistema del mundo. No os conforméis a este siglo, a todo lo que estás viendo. El sistema del mundo dice que entre más carro tienes, mejor vida tienes, pero estás endeudado.
estás lleno de preocupaciones y afanes porque quieres aparentar lo que no es. El sistema del mundo dice que entre más mujeres tienes, más varonil eres. El sistema del mundo, Hollywood, dice que entre menos barriga tienes y te acomodas los melones y las papayas. Y no te arrugas nunca. Y no te arrugas nunca, estás bendecido y es la gracia de Dios. Ese es el sistema del mundo. Amén. Pero dice Pablo, sabes que tienes que renovar tu entendimiento. Tienes que ser transformado y realmente conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces yo mezclando a Jesús con Pablo para comprensión, porque Pablo simplemente fluye en la profundidad de la palabra del reino de Dios. Entonces Jesús lo dice de otra manera muy sencilla cuando dice, ¿sabes qué? Hay dos puertas. Tú eliges, como le dijo Dios al pueblo de Israel, escoge tú. Dos caminos. Ajá. Y le dice, ¿sabes qué? Para discernir realmente, dale tiempo al hombre, porque dale tiempo al árbol que crezca, porque cuando crece se va a evidenciar el fruto. Así es. Porque los dones no son garantía de que yo lo conozco. Míralo en la sencillez del mensaje amén. De Jesús. Estamos a los pies del maestro. Amén, amén. Y al final dice, ¿sabes qué? Lo importante, ¿cuál es de todo esto? Que, mira lo que dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente. Amén. Aquella persona que se conduce, porque una cosa es el dominio propio y otra cosa es la prudencia. El dominio propio es el negarme a mí mismo y manejar mis emociones de manera tal que no me dejo llevar por las pasiones o por lo que quiero, sino la obediencia al Señor. Pero la prudencia es cómo me conduzco con mi prójimo, cómo me conduzco con las personas a mi alrededor y cómo reacciono frente a lo que tengo en mi entorno. Amén. Porque al final eso es lo que va a definir el trato del Espíritu y la palabra en mi corazón. Amén, amén. ¿Verdad? Es lo que Jesús nos está diciendo. Es una conexión. El dominio propio me permite llevarme a ser prudente en mi relación y no caer nunca en los excesos. Es eso. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Jesús al final? Al final dice, ¿sabes qué? La única manera de poder estar parado y que los embates del mundo, el sistema del mundo, el diablo y todo el entorno del pecado no te invadan y no te afecten, es que escuches la palabra y me obedezca. Por eso dice, el hombre prudente es aquel que oye y hace. Y el hombre imprudente o insensato es aquel que oye y le entra por un oído y le sale por el otro. Y al final esa es la persona que cae y vive de tumbo en tambo. Por eso es que Santiago nos diría que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Y nosotros estamos llamados a ser hacedores de la palabra del Señor y reconocer que no podemos ser hacedores de la palabra del Señor si no es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, si no es por medio del fruto del Espíritu Santo que fluye y fructifica en nosotros. Sí. Es que nosotros nos podemos ser hacedores de la palabra. Nunca será por nuestra propia fuerza y nunca será por nuestro propio entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo lo tenía muy claro cuando señalaba directamente a los fariseos que tenían el conocimiento de la palabra, pero no vivían la palabra. Es decir, ellos eran declaradores de la palabra, pero no eran hacedores de la palabra. Entonces, Cristo Jesús inclusive a sus discípulos les advierte con respecto a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen la palabra. Ellos dicen la palabra y saben decirla muy bien, pero no la saben obedecer. Mas ustedes tienen que obedecerla. De hecho, en el mío propio Sermón del Monte, en el primer capítulo, les advierte y nos advierte a cada uno de los discípulos que si nuestra justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, cuando habla de esa razón, nos dice que nosotros no podemos quedarnos en solamente el conocer la palabra, sino que nosotros tenemos que vivir la palabra, como Carmen nos lo expresa, porque vivir la palabra conforme a las Escrituras es cimentar nuestra vida en la roca. Así que ya nos damos cuenta que cimentar nuestra vida en la roca no es un cántico de que mi casa está sobre la roca. No es un cántico de que Cristo es la roca. No, mi vida sobre la roca es hacer la palabra del Señor. Es vivir como Dios me
determina que yo debo vivir y andar como Él ha determinado que yo tengo que andar. Eso entonces es estar cimentado sobre la roca. Entonces es poderoso lo que la propia palabra nos enseña a cada uno de nosotros y que nos ilustra cómo nosotros tenemos que vivir y comportarnos. Y las cosas que tienen que estar ocurriendo en nuestro corazón por el actuar del Espíritu Santo, porque siempre es por el actuar del Espíritu Santo. Nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, estamos llamados a dar fruto. Y ese fruto es el amor. Nosotros estamos llamados a ser testimonios del amor de Dios, ¿ok? Ser testigos de Cristo es ser testimonio del amor de Dios, porque Cristo mora en nosotros. Entonces eso es algo fundamental y eso es algo sobre lo cual no podemos eludir, tampoco podemos distraernos. Muchas veces nosotros nos distraemos, nos desenfocamos. Bueno, ¿qué es lo que Dios me llamó a hacer? No. La palabra me dice qué es lo que tiene que estar ocurriendo en mí y qué es lo que yo tengo que hacer. Porque sabemos que el amor cubrirá también multitud de pecados en nosotros. Cuando nosotros vivimos una vida llena de amor, y no del amor como a mí me parece, y no del amor del 14 de febrero, sino el amor ágape, el amor de Dios, un amor que nosotros no podemos alcanzar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, sino que es por la gracia de Dios morando en nosotros, que Él es el que logra que ese amor en nosotros pueda fluir, pero nosotros tenemos que tener plena conciencia de que ese es nuestro propósito en la vida. Cuando llegamos a ser la imagen en Cristo, que es la finalidad, ser la imagen de Cristo, es ser hombres y mujeres llenos del amor de Dios. No podemos ser imagen de Cristo sin el amor de Dios. Así que dejemos eso de que yo quiero ser como Cristo y me voy a dejar crecer la barba, etcétera, etcétera, y voy a dejarme crecer el cabello para parecerme a Cristo. Olvidémonos de esas locuras que es totalmente superficial. Ser como Cristo es ser hombres y mujeres llenos del amor de Dios y que manifestemos el amor de Dios en todas las condiciones. Y algunos dirán, pero es que el amor de Dios me hace parecer débil ante el mundo. No. El amor de Dios es lo que realmente es la manifestación de la plenitud del poder de Dios y de la gloria de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amor. Y si la esencia de Dios es amor, como nos dice la palabra, su naturaleza es que Dios es amor, entonces nos damos cuenta que ese Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces el poder de Dios, la esencia del poder de Dios es el amor. Ese es el poder que habita en nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que ese poder tiene que manifestarse en nosotros por obra del Espíritu Santo. Y no querer de que, ¿sabes qué? El amor es algo muy ridículo. No. Eso no tiene sentido. No. Hay cosas más importantes. Yo quiero que me enseñen más de la palabra. Quiero que me enseñen los misterios de la palabra. Las cosas que nadie ha oído. Yo quiero que me las... No podemos llegar a conocer, a oír las cosas que nadie oyó y a ver las cosas que nadie vio si el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Porque esas cosas son para los hijos. Esas cosas son para los que buscan ser como Cristo. Entonces, solamente aún esos misterios y las cosas que ojo no vio ni oído yo son reservadas para los que le aman. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que no se pueden penetrar en los misterios de Dios ni conocer la trascendentalidad de Dios si el amor de Dios no se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Este es un tema que le apasiona mucho a Benito porque él es juanino. Aleluya. El apóstol del amor. Juan, ¿verdad? Es Juan el apóstol del amor. Es interesante, Benito, porque hablábamos de que el amor, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Amén, así es. Y que una de las cosas que nos hace mostrar que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones es cuando amamos a nuestro prójimo. Y porque dice, hemos pasado de muerte a vida. La evidencia es que amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros enemigos, amamos a quien nos ultraja, oramos por ellos, bendecimos y no maldecimos. Y es interesante porque muchos dirán, pastora, esto es difícil, es duro, Aleluya. Esto no lo voy a poder cumplir, no lo voy a poder hacer. Jesús vino a mostrarnos como hombres que como hombres podemos, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra. Yo digo, mira, Benito, fue muy difícil para muchos en el Antiguo Testamento porque no tenían un manual, por decirlo así, antes de Moisés, ¿verdad? En Moisés, Dios le da la ley
al pueblo, que los dirige o los encamina, pero aún así era un poco duro, porque si invalidabas uno, todos caían. Era difícil, pero todo era para guiarnos a Cristo. Entonces, pero aún así tenían un manual de cómo conducirse para agradar a Dios. Pero ¿qué excusa tenemos nosotros? Ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, nosotros no tenemos ninguna excusa para decir, esto es difícil para mí. Cuando de verdad nosotros tenemos esa disposición, cuando de verdad nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó, sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando nosotros sabemos, mira, yo era tan así. Por eso que la palabra dice que al que más se le perdona, más ama, hermanos. ¿Por qué más amamos? Porque comprendemos lo que Dios, el poder que Dios utilizó en el amor para poder sacarnos a nosotros de la inmundicia del pecado. Y cómo no ser agradecidos de ese amor incondicional que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, éramos reos de muerte, pero Él vino y dio su vida por nosotros. No podemos olvidar el sacrificio de la cruz. No podemos, y por eso Juan, el apóstol, decía, ¿sabes qué? Pues este es el amor a Dios. Así es. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El apóstol Juan comprendía que nosotros vamos a inventar mil excusas para odiar, para ultrajar, para maldecir, para juzgar, para condenar, para no perdonar, porque vivimos en una raza caída, en una naturaleza pecaminosa, pero cuando Jesús nos establece su doctrina sencilla, sus enseñanzas, aquellas parábolas que nos establecen la sencillez a través de las historias que nos muestra el reino de Dios, entre ellos nos enseña que nada de eso es gravoso para nosotros. Si me amas, si realmente me amas, guarda mis mandamientos, porque mis mandamientos para el que me ama no son gravosos. Cuando yo amo, como yo te amo a ti, para mí no es gravoso demostrarte mi amor. Para mí no es no me miras. No es gravoso mostrártelo porque te amo, porque quiero agradarte, porque quiero complacerte, porque quiero que te sientas bien, quiero que me ames más a mí, porque entre más yo te demuestro mi amor, más, ese es el amor filo, vamos a decirlo, pero cuanto más el amor a Dios. Entonces, por eso es claro que el Señor dice en Gálatas, por ejemplo, dice, porque en Cristo Jesús, dice Pablo, ni la circuncisión, ni los mandamientos establecidos vale algo, ni la incircuncisión. Si te circuncida o no te circuncida, eso es irrelevante. Así es. Sino que, ¿cuál es lo más importante? La fe que obra por el amor. Por el amor. Aleluya. Dios mío. Ahora, esa frase y esa expresión, hermano, la fe que obra por el amor, inmediatamente es una frase que encierra mucho. Encierra que estamos hablando de una fe que nace de un corazón transformado. Oh, sí. Un corazón convertido. Un corazón lleno del fruto. Por eso cuando nosotros vemos más adelante en Gálatas y hablando del fruto del Espíritu Santo, la fe se convierte en una de las manifestaciones, en uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Inmediatamente, ¿por qué? Porque una fe que viene de por el amor es una fe muy diferente a la mera confianza o a la mera creencia de algo. Es una fe que emana de una relación de intimidad, de una comprensión plena de quién es uno y quién es Dios en uno. Al momento que eso se da, lo que fluye en fe es muy diferente. Es una fe que puede destruir y cambiar cualquier circunstancia porque no nace del interés egoísta del ser humano. Porque donde hay egoísmo no hay amor. No nace de la avaricia del ser humano, porque donde hay avaricia no hay amor. No nace de la preferencia o la parcialidad del ser humano, porque donde eso existe no hay amor. No está el amor de Dios. Nace de un corazón transformado que puede obrar a favor. Tiene el amor de Dios, y así como nos lo enseña
Mateo en el Sermón del Monte, así como Dios hace caer su lluvia sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos, de la misma manera esa fe que viene por ese amor hace bien a aquel que puede que te odie o que te persiga. Hace bien, por eso nos damos cuenta del amor de Dios en Cristo Jesús plenamente manifestado cuando Cristo Jesús es arrestado. Y Pedro corta la oreja de Malco. Espera un momento. Pero es que Malco fue a arrestar a Jesús. Y fue con toda esta camarilla de guardias a arrestar a Jesús. Pedro le corta la oreja. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le sana y le restaura la oreja. Pero es que Malco venía a hacerle daño. Pero ahí nos damos cuenta de ese amor y ese poder transformador. Que no tiene que ver con que sea amigo, que sea enemigo. No le hacemos bien porque sea amigo, porque sea enemigo, sino porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Claro, es interesante, Benito, y se nos ha acabado el tiempo, realmente. La verdad es hermoso, pero el amor de Dios, el amor incondicional, no es sentimental. Amén. Dios no es sentimental. Amén. Dios no es emocional. Dios tiene bien claro que Él ha establecido un plan y un propósito Amén. para nosotros. Y por encima de lo que a nosotros nos parezca doloroso, por encima de lo que a nosotros nos parezca injusto, por encima de lo que a nosotros nos parezca malo, no, a los ojos de Dios es propósito. Así es. A los ojos de Dios es disciplina. Amén. A los ojos de Dios es misericordia para que no venga algo peor. Entonces el amor de Dios no es como el amor del hombre. El amor de Dios trasciende, va más allá. Por eso es que la palabra nos dice que Dios al que ama disciplina y azota a quien tiene Ese es el problema, que nosotros creemos que Dios es sentimental y emocional, y Dios no es ni sentimental ni emocional. Amén. Él, aunque a nosotros nos duela, nos pasa por el fuego, Amén. nos pasa por las aguas, pero promete estar con nosotros en medio de eso. Amén. Aunque a nosotros nos duela, no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Aunque a nosotros nos duela, lo que parece injusto, después comprendemos que era justo y necesario en medio de nosotros. Y cuando nosotros vemos a un Jesús mostrando el amor, era un Jesús duro. Amén. En muchos aspectos, con duras palabras, porque vemos a un Jesús decirle a los fariseos hipócritas, generación de víboras, gente mala. O sea, Jesús hablando ese es el punto, ese es el punto que nosotros indudablemente vamos a abordar. Y hermanos, lo vamos a abordar en el próximo programa porque ya el tiempo prácticamente se nos ha acabado. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que, como bien señaló Carmen, conforme a lo que nos establece Romanos en el capítulo 12, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué razón? Porque el mundo a través de los años se ha encargado de establecer y sembrar en la mente del ser humano un concepto de amor que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Y nosotros tenemos, y muchas veces cuando venimos a la palabra, cuando aceptamos a Cristo y cuando leemos la palabra del Señor, nosotros venimos con el chip del concepto del amor del mundo, que es un amor humanista y que en realidad no es un amor. Entonces, inmediatamente cuando nosotros queremos, pero es que Dios es amor. Pero cuando entramos y escudriñamos la palabra del Señor, Dios nos muestra la naturaleza de su amor y para nosotros resulta chocante que Cristo, que es amor, llame hipócritas a los fariseos. Que Cristo, que es amor, diga generación de víbora. Que Cristo, que es amor, determine los juicios que han de acontecer. Entonces, eso nos choca. ¿Pero por qué nos choca? Nos choca porque nuestro concepto del amor no es el concepto del amor de Dios. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos damos cuenta de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, nosotros comprendemos la naturaleza del amor de Dios. Por eso a nosotros nos resulta incomprensible sin el Espíritu Santo y sin el amor de Dios perfeccional. Nos resulta incomprensible y absurdo, inaceptable comprender que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Cuando David eliminaba y mataba cantidad de personas. Nos resulta inconcebible, pero nos resulta inconcebible porque no hemos nacido de nuevo y porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos el concepto del amor humanista. El amor humanista no es más que el amor hipócrita.
es el amor falso, el amor que permite las dobleces, el amor que permite la doble moral, que permite la acepción de personas, que permite, como soy yo y como eres tú, puedes hacer lo que te da la gana, pero como me caes mal, a ti te cae todo el peso de la ley de la sanción. Ese es el amor humanista, que no es el amor de la palabra y no es tampoco el amor de Dios, porque el amor de Dios está expresado en su palabra para todos nosotros. Bueno, al final, Benito, de todo, la doctrina de Cristo nos enseña claramente que tenemos que tener cuidado. Amén. Porque al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y no estamos hablando del amor eros y filos, porque eso pasa cada ratito. Hoy te amo y mañana te odio. Y bueno, y si me compras un carro, te amo. Y si me compras esto, no, ese no es el amor que se va a enfriar. El amor de muchos, el amor a Dios, el amor al prójimo, la maldad se va a multiplicar. Las situaciones van a endurecer el corazón. Por eso que al final de los tiempos, Apocalipsis dice a la iglesia, Dios hablándole a la iglesia, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otra versión dice, pero tengo que contra ti que ya no me amas como al principio. No me amas como cuando te parabas en la madrugada a orar. No me amas como cuando ayunabas. No me amas como cuando venías a mí para escudriñar mi palabra. No me amas como al principio porque has dejado de mostrarle al prójimo ese amor incondicional, ese amor que va por encima del bien propio. Y ese amor que refleja realmente que yo moro en ti. Por eso es que muchos pueden decir soy cristiano, muchos pueden hasta vestirse como cristianos, pero al final el fruto es el que va a determinar realmente de qué espíritu soy. Así es. A quién le he creído, cuál es el depósito que tengo dentro de mí. Así que Benito, estar sentados a los pies del Maestro es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es el camino que nos va a dar esas enseñanzas que nos llevan a la vida, que nos llevan a vivir el Evangelio. Porque el Evangelio no nada más es decirlo, como tú lo dices, como tú lo acabas de señalar, recitar pasajes y decir sé Biblia, no es un estilo de vida. Amén. El Evangelio no es otra cosa que mostrarle al mundo que yo soy diferente a pesar de todo, que yo tengo un ADN, que yo tengo un diseño diferente, aunque a ti no te guste, o aunque no me acomode a ti, o aunque no sea según tus estándares, ¿verdad? Yo muestro el estilo de vida de la palabra por encima de, porque yo vivo para agradar a Dios, pero no a mi manera, porque hermano, hay algo que vamos a hablar la próxima clase, o la próxima enseñanza. Una cosa es el fondo y otra la forma. Aleluya. Porque hay muchas personas que tienen el fondo, pero la forma es incorrecta. Amén. Y no todo lo que a mí me parece correcto es correcto. Así es. Esa puede ser mi verdad, pero no es la verdad. Entonces allí yo tengo que comprender que a la luz de la palabra y a la luz de a los pies del Maestro, amén, evidenciará que una cosa es lo que yo creo que es amor y otra es lo que Dios dice que es amor. Entonces allí es donde nosotros quedamos en evidencia. Por eso la palabra es el espejo. Así es. Que me hace ver o reflejar quién soy. Así es. Pero debo tener la humildad de corazón para decir me equivoqué, cometí un error, estoy mal, me examino y voy a corregirme para caminar. Aleluya. Con el Maestro, para seguir sus pisadas, para imitarle, para mostrarle a otros que hay un estilo de vida diferente, un camino que lleva a la salvación. Por eso Pablo, cuando escribió el capítulo 13 de 1 Corintios, dijo muy claramente que el amor es humilde. Amén. Bueno, amados hermanos, lamentablemente se nos acabó el tiempo por hoy. Pero seguiremos hablando de el Maestro, seguiremos hablando de lo que el Maestro hizo cuando estuvo en esta tierra y el ejemplo que nos ha dejado para que como Él hizo, nosotros también lo hagamos. Amén. Un punto que quiero dejar al final de todo esto, Benito, es que al final de los tiempos prevalece la fe
la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y una de las cosas que me lleva a amar es tener fe. Así es. Y una de las cosas que me lleva a amar es tener esperanza. Así es. Porque, hermanos, Jesús nos enseña en una de las parábolas, en su Biblia dice, tened fe en Dios. Pero en el original dice, tened la fe de Dios. Amén. La fe de Dios es la que nos vio siendo pecadores, pero tuvo la esperanza. Por amor. Por amor de que nosotros alcanzásemos la salvación. Por eso entregó a su Hijo. Amén. Y esa es la fe que obra por el amor. Cuando comprendamos eso, entonces no será nuestra manera, será la manera de Cristo. Amén. Así que, amados hermanos, yo los dejo para que podamos cerrar este programa. Y el próximo lunes estaremos compartiendo un poquito más de esta profundidad de la palabra, sentados a los pies del Maestro. Amén. Así es, queridos hermanos, así que les esperamos a todos el próximo lunes a las 7 de la noche a través de su canal, a través de Facebook, a través de las redes sociales, en su programa A los Pies del Maestro Live. Así que inviten a otros hermanos, inviten a su familia también, porque el tema que vamos a tratar va a ser la continuación de Vamos a ir profundizando más sobre cómo se ve manifestado en nosotros y debe verse manifestado en nuestra vida, precisamente la naturaleza de Cristo, que es a la que nosotros estamos llamados a imitar y la que el Espíritu Santo tiene como propósito y finalidad formar en cada uno de nosotros, y por eso se asiste de los 5 ministerios que están en la iglesia, para edificar al pueblo de los santos, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grande y abundantemente. Ya ha sido este programa A los Pies del Maestro, del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Ya hemos hablado durante esta noche sus pastores Carmen de Cañate y Benito Cañate. Los vemos